¿Qué tal? ¿Cómo les va? La falacia conclusión irrelevante, así llamada, consiste en que las premisas son verdaderas, están bien encadenadas, y los términos son correctos, tienen un sentido, digamos, real, correcto, justo, verdadero, y sin embargo, por alguna razón, la conclusión no se sigue. Este término no se sigue, en latín non sequitur, señala precisamente el núcleo, la esencia de la falacia conclusión irrelevante. Sí, está muy bien lo que usted está diciendo, pero su conclusión non sequitur. Acerca de la falacia conclusión irrelevante y en general acerca de las falacias, tenemos que diferenciar lo que es la teoría y la práctica. La teoría más o menos se entiende, ¿verdad? Ahora, el problema está en que tenemos que ejercitarnos en el pensamiento lógico. La lógica tiene un aspecto teórico y un aspecto vital, existencial, que consiste en hablar pensando. Por ejemplo, una poetisa muy importante rusa del siglo XX, una mujer extraordinaria, Anna Akhmatova, que murió en los años 60 del siglo XX, cuando conoció a Alexander Solzhenitsyn, que ustedes habrán escuchado hablar de él, un gran escritor, premio Nobel de literatura, autor del Archipiélago Gulag, etc., tuvo hacia él un halago que me parece a mí ser un halago extraordinario, ¿no? Y poco corriente, poco común. Ella dijo acerca de Solzhenitsyn, este hombre escucha lo que dice. Por otro lado, ustedes habrán usado o escuchado la expresión, ¿estás escuchando lo que decís? ¿Te estás escuchando? O sea, cuando alguien nos dice algo absurdo, recriminamos, decimos, pero te estás escuchando la tontería, ¿no? Lo absurdo de tu conclusión. ¿Te estás escuchando? Bueno, Anna Akhmatova dice que Solzhenitsyn era un hombre que se escuchaba. Entonces, es una forma de practicar la lógica, es escuchar lo que decimos. Es decir, mientras que decimos algo, tenemos que estar escuchándonos. Porque muchas veces nosotros hablamos, no digo por el gusto de hablar, sino movidos quizá por aspectos afectivos, emocionales, volitivos, o simplemente porque queremos, en fin, pertenecer a un grupo, o no destacarnos, o no decir lo que pensamos, etcétera, ¿no? Entonces, hay una forma, digamos, específica de practicar la lógica, que es atender a un texto y analizarlo desde el punto de vista lógico, ¿no? Por ejemplo, un discurso de un político o una propaganda, no sé, de Coca-Cola, ¿no? Que si quieres ser feliz, toma Coca-Cola, ¿no? ¿Cuál es la relación lógica entre tomar Coca-Cola y ser feliz? ¿No? Es decir, no se sigue, diría, no, un lógico no se sigue. Obviamente, dentro del contexto de la publicidad comercial, se entiende, ¿no? Este tipo de hipérboles o de exageraciones, de fantasías, ¿no? Que muchas veces nos proponen. Entonces son tonterías, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que la publicidad es el mundo de la fantasía, no podemos aplicar la lógica a todas las cosas, ¿no? Pero sí tenemos que saber que la lógica es importante. Entonces, no se sigue. Hay que escuchar lo que decimos. Entonces vamos a ver un poco algunos ejemplos usando esta expresión no se sigue. Ahora tenemos que distinguir en el sequitur se sigue, no se sigue, cuando uno dice, bueno, no se sigue con necesidad lógica. Sin embargo, se puede seguir con cierta conveniencia, cierta coherencia, cierta probabilidad, ¿no? Cierta adecuación. Porque obviamente la vida humana no es un tránsito sobre rieles de un tren ya determinado, sino que muchas veces
nuestro pensamiento en el aspecto, en la vida práctica, tenemos que conformarnos con lo probable, ¿no? Es probable que la inflación baje, pero no es seguro. O sea, ese sería ridículo exigir de, de la vida y exigirnos a nosotros mismos una lógica férrea en aspectos que no son, ni se someten nunca a una lógica determinada, ¿no? Determinista, mejor dicho. Mucho menos en el orden moral, porque en el orden natural, sí, yo sé que mañana va a salir el sol, ¿no? Entonces se sigue, a partir de las leyes físicas que conocemos, que mañana aquí donde estamos, en fin, en Buenos Aires, salga el sol a determinada hora, se sigue. Pero, por ejemplo, en el campo moral no se sigue que una persona que haya vivido una vida alejada del bien y de la verdad, no se sigue que muera de esa forma, ¿no? Es decir, por eso, como dice el refrán, ¿no? Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Es decir, esta libertad, ¿no? Esta posibilidad de la conversión, de la transformación del hombre, que vemos, por ejemplo, claramente en el Evangelio, como por un lado tenemos un pensamiento más bien determinista por parte del, del grupo de fariseos, ¿no? Que pensaban que el pecador nace y pecador muere. En cambio Jesús lleva consigo el mismo día de su muerte al paraíso, ni más ni menos que a un ladrón, ¿no? Sí, ¿cuál es la lógica de este acto, ¿no? Que hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Cuál es la lógica, ¿no? Si lo lógico hubiera sido que un hombre que vivió robando muera impenitente como ladrón y se vaya al infierno. Pero el futuro libre, ¿no? La gracia de Dios, en definitiva, no está determinada por el pasado. Fíjense, esto es importante, ¿no? O sea, no hay una necesidad lógica en el orden moral, muy, muy fuerte. Entonces, tenemos que distinguir, obviamente, cuando aplicamos este razonamiento, ¿no? Esta expresión no se sigue, diferenciar ámbitos de vida. Entonces, cuando alguien nos viene con un argumento erróneo, no erróneo en sus premisas, sino erróneo en su conclusión, muchas veces le decimos, ¿qué tiene que ver? En Argentina tenemos una expresión, y mi abuela patea calefones, decimos. ¿Qué significa esto? Claro que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Es como confundir, sí, la gimnasia con el magnesio, por el hecho de que ambos tengan cierta similitud fonética. No tiene nada que ver. Entonces, no apurarnos con las conclusiones, ¿no? Es decir, de que mi hijo esté frente a la computadora no se sigue que esté estudiando. Es decir, probablemente esté jugando, ¿no? De que un producto sea barato o me lo ofrezcan en fáciles cuotas, no se sigue que tenga que comprarlo, porque quizás no lo necesite, ¿no? Que algunas cosas sean mal utilizadas, no se sigue que no puedan ser usadas, ¿no? Es decir, aquello del filósofo, ¿no? Abusus non tolit usum. El abuso no suprime el uso. O sea, del abuso no se sigue la supresión de un uso legítimo y razonable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que algo me guste o aún más me encante o me apasione, no se sigue que tenga que hacerlo. Pero quizás no pueda hacerlo porque ya no estoy en condiciones físicas o económicas para hacerlo. O sea, no me tengo que sentir obligado por cosas que en realidad no tienen un carácter obligatorio, ¿no? Es decir, es sutil, sutil. Por eso esto de Ana Akhmatova es importante. Fulano, ¿no? Solzhenitsyn, es un hombre que escucha lo que dice, escucha lo que piensa. San Pablo, a propósito, distingue entre lo que está permitido y lo que es conveniente. Y dice que
El hecho de que algo me esté permitido no se sigue que me convenga, porque lo que me conviene no es lo que está permitido, sino lo que es de provecho. Fíjense ustedes, ¿no? Si ya tenemos como tres categorías que tenemos que saber diferenciar: lo permitido, lo conveniente, lo provechoso, lo lícito, lo edificante, ¿no? Esto lo dice, por ejemplo, cuando la Iglesia Apostólica estaba formada por cristianos que provenían del judaísmo y cristianos que provenían del paganismo. Y en el paganismo se usaban, se ofrecían a los dioses sacrificios, etcétera, de animales, ¿no? Algunos consideraban que, bueno, ya que somos cristianos, ¿qué tiene de malo comer la carne de animales ofrecidos a los dioses? Si estos dioses no existen, ¿no? Y en fin, es comida, ¿por qué vamos a desecharla? ¿No? Entonces, sí, otros decían, no, no, ¿cómo? No podés comer algo que ha sido ofrecido a un dios, porque es algo impuro. Había discusiones, conflictos, ¿no? Unos se sentían mejores que otros porque provenían del judaísmo, consideraban que los cristianos paganos eran de segunda categoría y no entendían porque para ser cristiano primero hay que ser judío, hay que pasar por la escuela del Antiguo Testamento. San Pablo sufrió muchísimo, muchísimo a causa de estas discusiones inútiles que él llama, ¿no?, conflictos. Y entonces le dice, mire, le dice a algunos, ¿no? Si el hecho de que esté permitido no quiere decir que lo tengan que hacer. Piensen ustedes en que sus hermanos pueden escandalizarse. Ya sé, está permitido, pero no es de provecho para la iglesia. ¿Se dan cuenta? No se sigue, no se sigue, porque hay un valor superior, que es el bien del prójimo, superior a la mera legalidad o legitimidad de un acto. Bien, entonces fíjense ustedes, ¿no? Cómo San Pablo aquí es incisivo, es sutil. De la popularidad de una cosa no se sigue su valor intrínseco. Importantísimo, importantísimo en todos los órdenes de la vida. Del valor intrínseco de una cosa no se sigue su conveniencia. Sí, puede ser muy bueno en general, pero puede ser inconveniente para mí. Pero de la conveniencia para mí, suponiendo que sea conveniente para mí, no se sigue la conveniencia para usted. O sea, lo que es bueno para mí no es necesariamente bueno para usted. O bien de la conveniencia para mí no se sigue que sea suficiente argumento, ¿no? Es decir, hay un principio en filosofía, se llama principio de razón suficiente. Dice que cada cosa tiene una razón suficiente de su existencia. ¿Qué significa suficiente? Que no es suficiente cualquier razón. O sea, que puede haber razones, pero no es suficiente. Si el caso para mí paradigmático, sin intentar profundizar en él, es el caso de la existencia en general del universo. Sí, hay explicaciones, pero no son suficientes. Tienen cierta razonabilidad, es decir, son convenientes, son interesantes, son científicas, pero no parecen suficientes, ¿no? Bien, sigamos algunos ejemplos que se me ocurrieron reflexionando, ¿no?, acerca de estas cosas. Ustedes lo sabrán hacer mejor que yo. De que estemos en desacuerdo, usted y yo, no se sigue que seamos enemigos. De que usted no tenga razón, no se sigue que yo la tenga, porque puede ser que y usted y yo estemos equivocados. De que una persona sea pobre, no se sigue que sea infeliz. Interesante, se dan cuenta que aquí no es lógica, sino que hay algo, el contenido está mucho más allá de la lógica. O sea, de que yo pueda hacer algo no se sigue que deba hacerlo. De que una persona haga feliz a los demás no se sigue que ella sea feliz. Pero claro, el hecho de que una persona sea alegre y se sienta y vea, uno la ve alegre, no quiere decir que no esté pasando adentro sufrimientos, ¿no?, que tratar de intuir, de percibir más allá de la apariencia. San Anselmo de Canterbury tiene una expresión muy hermosa. Dice, quia Deus nihil sine ratione facit. Dios no hace nada sin alguna razón.
Entonces, a imitación del Señor, ¿no? Eh, la, eh, la racionalidad, o mejor dicho, el carácter razonable de nuestra vida, está muchas veces determinado por la forma en que nosotros pensamos. Y claro, y muchas veces pensamos, ¿no? O nuestro pensamiento está contaminado por las falacias, ¿no? Si toda persona está determinada por sus creencias, pero esa determinación no implica el aislamiento, el cerramiento, o el fanatismo. Es importante esto, porque muchas veces se intenta suprimir el carácter cristiano de la civilización occidental por el hecho de que la afirmación de nuestra propia identidad como civilización, que me parece a mí que es un concepto que hay que rescatar, ¿no? El de la civilización, que el hecho de afirmar esta civilización necesariamente vaya a producir un desprecio, un racismo, un sentido de altanería hacia aquellos que no son cristianos o que no comparten nuestras creencias, que vienen de otros lugares, etcétera, ¿no? De ninguna manera, al contrario, ¿no? Al contrario. O sea, el cristianismo supone la apertura hacia todo lo que no es cristiano, a la apertura con amor. Yo entiendo que estoy hablando un poco difícil y que quizá confuso, pero ustedes entienden a lo que me refiero, ¿no? O sea, una cosa es estar determinado, sentirse necesariamente, uno tiene que tener determinaciones, creencias firmes en la vida, pero eso no significa que uno sea un fanático, que esté cerrado hacia todo lo demás, ¿eh? Bueno, es un aspecto importante, creo yo, de toda esta polémica, de esta batalla cultural que mucha gente lleva muy bien adelante. Lo importante es no usar en forma indebida la lógica, ¿no? No permitir que las premisas verdaderas nos lleguen a una conclusión errónea o en definitiva sigamos el consejo de Anna Akhmatova. Solzhenitsyn, dijo ella, es un hombre que escucha lo que dice. Bueno, con esto termino, espero que haya sido de su utilidad, si así fue, le voy a pedir que le pongan el like, lo compartan, se suscriban para la difusión del canal, que tengan un muy buen día.